Bueno, pues vamos a empezar a hacer esa calle en pendiente y vamos a dibujarla en una franja pequeña para luego tener espacio y poner los datos del cuadro, punto de vista, etcétera, ¿vale? Entonces lo voy a dibujar en una franja muy pequeñita y así poder jugar luego con todos los elementos de la perspectiva, más allá de lo que es el dibujo de esa calle, ¿vale? Entonces dibujamos, como siempre, la línea del horizonte, o si queremos la línea de tierra, y a partir de ahí dibujamos ya la perspectiva. Entonces voy a dibujar primero la línea de tierra, será esta, y una vez que tengo la línea de tierra voy a marcarla un poco más. Luego dibujamos la línea del horizonte, siempre paralela, ¿vale? Entonces hago la línea de tierra y ahora la línea del horizonte, ¿vale? Entonces fijaros que esta línea del horizonte va a ser donde concurren todas las líneas que son horizontales y las que son paralelas van a un mismo punto. Entonces si mantenemos que vamos a hacer a lápiz algunas partes, si mantenemos que la calle horizontal viene por aquí hasta este punto de fuga. ¿Y por qué vamos a hacerlo a lápiz? Porque recordad que luego la calle empieza a subir, con lo cual nos vamos a olvidar ya a partir de cierto punto de esa calle, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta línea y ahora, por ejemplo, podemos poner aquí una acera y otra acera, ¿no? Entonces mantendremos distancias iguales, por ejemplo, de aquí a aquí, ya que estamos en perspectiva cónica frontal, y quiere decir que la acera vendrá por aquí. Vale. Entonces ya sabemos que esas dos aceras son paralelas y por tanto las cuatro líneas que definen las aceras tendrán que tener un punto en común y es la fuga sobre el horizonte, ¿vale? Hasta ahí no hay duda, ¿no? O sea que este es el horizonte, esta es la línea de tierra y estas son las dos aceras. Y ahora de repente hay un conjunto de edificios, como vemos aquí. Entonces marcamos algunas verticales de referencia, por ejemplo, el primer edificio que llegue hasta aquí. Vale. Este ya lo podemos hacer a bolígrafo, porque este ya va a ser fijo. Y todas las líneas horizontales de esa perspectiva, por ejemplo, la parte superior, donde está aquí, la parte superior de la casa, pues ya será una línea que fuga hacia esta fuga, la llamaremos fuga 1, ¿vale? Entonces hago aquí el borde de la casa, otra línea horizontal. Bueno, pues ya tenemos una casa. Y sabemos que esta parte superior, donde iría una cornisa, por ejemplo, pues ahí tendremos una línea horizontal, estaremos viendo un lateral de la casa, ¿vale? Ahí no se suelen poner ventanas porque a veces puede haber en construcción posterior pues una casa que se va a poner adyacente a ella, entonces no puedes poner ahí una ventana, ¿no? Pero bueno, ya cerramos aquí la casa. Si ahora, por ejemplo, imaginamos que hay otra aquí anexa, pues ya marcamos la siguiente por aquí. Como está más cerca será más grande, pero bueno, no nos importa, simplemente ahora marcamos aquí, se verá más grande, no es que sea más grande, ¿vale? Ahí tenemos otra casa, ¿vale? El hecho de que casi parezcan iguales quiere decir que esta es mucho más ancha que esta, pero está más lejos, ¿no? Bueno, pues ya marcamos aquí la base de ambas casas y luego aquí también tendremos otra línea horizontal, ¿vale? Bueno, hasta aquí no hay duda, ¿no? Estamos en una perspectiva frontal. Tenemos aquí ambos edificios y sus horizontales concurren en este punto, ¿vale? Las que son ortogonales al cuadro, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a empezar a darle una inclinación a la calle, que luego calcularemos su ángulo. Entonces fijaros que a partir de cierto punto, aunque puede empezar en mitad de una casa, vamos a hacerlo donde comienza la siguiente casa, ¿vale? O sea, en ese punto. O sea que ahí marcamos una línea horizontal. Sabemos que a partir de este plano horizontal ahora empieza a elevarse, ¿no? Y vamos a hacer que el punto de elevación
pues quede de manera que, visto desde arriba, sea una calle una sola línea, ¿vale? Porque si el punto de elevación de la fuga estuviera desplazado hacia un lado, querría decir que va a hacer una curva hacia un lado, ¿vale? Entonces vamos primero a lo sencillo y haremos otros casos más complejos. Entonces hacemos la línea horizontal, vertical, y la calle que sube hacia cierto punto, ahí por un ángulo grandísimo, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a exagerar tanto, vamos a ponerlo aquí. Recordad que ahora la calle sube y llega, por ejemplo, hasta ese punto. Y recordad también que la acera pues se inclinará aquí haciendo un arco tangente entre esas dos líneas, ¿no? Ya que no va a haber una intersección entre las dos aceras, ¿no? Vale. Bueno, pues ya sabemos que la calle sube por aquí y también de este lado le pasará lo mismo. Subirá hacia el mismo punto. Con lo cual, a partir de este punto empieza a subir. Y si la calle fuera al infinito, si hay un infinito, pues iría hasta ese punto, pero no puede ser, ¿no? Además porque la Tierra es esférica y el horizonte ya se percibe a unos 10 kilómetros, o sea que los 10 kilómetros estén mucho antes, ¿no? Por eso cuando vemos, no sé si alguien lo pudo ver alguna vez, cuando vemos un barco detrás del horizonte, nos está diciendo que la Tierra es esférica y a veces se ve, si tenéis un catalejo o un telescopio, yo tengo uno de 200 aumentos, que es muchísimo, pues veréis la vela del barco antes que el barco, como escribo aquí, ¿vale? Eso quiere decir que ahí se ve la esfericidad de la Tierra, ¿vale? Bueno, no es el caso, en perspectiva lineal imaginamos el plano recto, por lo tanto es un caso distinto, pero imaginaros ahora que la calle solo sube hasta aquí y termina aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. La calle tiene una ligera pendiente durante unos metros, con lo cual termina aquí y ahora a partir de aquí pues vuelve a ser horizontal. Entonces marcamos aquí la acera otra vez horizontal. Entonces a partir de estos puntos será horizontal, ¿vale? Los puntos de intersección. O sea que tenemos que sube este tramo, vuelve a estar horizontal y por último a partir de este punto vamos a volver a subir con la misma inclinación, ¿vale? Entonces, fijaros, simplemente hice una horizontal y a partir de los puntos de intersección con las dos líneas inclinadas anteriormente, veis dónde están los puntos de intersección, ¿no? Pues ahora hago estas dos horizontales, ¿no? Y ahora a partir de cierto punto vuelvo a hacer otra horizontal y vuelvo a subir la calle con la misma inclinación. Y la cortaremos porque ya sabemos que la imagen, este punto corresponde al punto del infinito, ¿no? Y eso lo podemos hacer en el horizonte, pero en el horizonte real, ¿no? Pero hacerlo en el espacio significaría que eso estaría muy lejos y no puede ser, ¿no? Entonces, fijaros, viene por aquí la calle horizontal, aquí quizás queda un poco lejos, pero bueno, voy a volver a poner aquí la inclinación hacia ese punto superior que llamaremos el punto 2, ¿vale? Y lo mismo aquí, donde corta aquí detrás, viene por aquí, corta aquí. Fijaros que corte a la altura que corte, necesariamente esta longitud tendrá que ser igual que esta lo es a esta, ¿no? Y para concluir, cortamos la calle, por ejemplo, aquí. Por lo que digo, no puede ir hasta el infinito. Bueno, pues una vez que ya están marcadas las aceras y prescindiendo, pasando por alto esta curvatura pequeña, pues ya hacemos todas las aceras. Entonces tenemos la primera, ya las podemos pasar a tinta, esta de aquí, luego sube hasta F2, luego va en horizontal y luego vuelve a subir hasta F2 hasta este punto. Bueno, pues esa es la calle que, como veis, sigue la dirección del plano horizontal, luego sube, luego la horizontal y luego vuelve a subir, ¿vale? Y para que se entienda bien la diferencia entre tramos, podemos, por ejemplo, darle un tono ligeramente más oscuro al horizontal, ¿vale? Y así lo vemos más claro, ¿no? Entonces le doy un poco más oscuro a este. Vale.
Entonces tenemos los dos horizontales ligeramente en gris y los inclinados pues, en blanco. Vale. También marcamos aquí esas líneas laterales. Y hacemos lo propio con el lado derecho. Vale. Fijaros que la cera también tiene cierto grosor, entonces aquí podréis darle cierto grosor, pero bueno, como estamos hablando ya de un dibujo pequeño, pues esto ya aquí ya prácticamente no se percibe nada de grosor, ¿no? Por lo menos solo la parte anterior, ¿vale? Bueno, pues hacemos lo mismo de este lado. Tenemos hasta este punto, tenemos la línea que viene en horizontal hacia F1, hacia 1, ¿vale? Con el grosor de la cera, igual que aquí. Entonces marcamos aquí la línea en horizontal. Ahora subimos por aquí. Plano inclinado. Ahora venimos en horizontal otra vez hacia F1. Y volvemos a subir ahí arriba hacia F2. Vale. Bueno, y ahora deberemos seguir haciendo líneas verticales por aquí. Cuanto más nos alejemos, ponemos un edificio aquí en vertical. Entonces hacemos líneas verticales. Cuanta más lejanía, más se van reduciendo las distancias, al margen de que luego pues necesariamente también influye el grosor del edificio, ¿no? Vale. Entonces fijaros que todas las líneas deben fugar hacia aquí, estas que son horizontales, ¿vale? Entonces ya unimos este punto, hacemos la horizontal y ahora volvemos a hacer aquí otra horizontal, ¿vale? Marcamos aquí el final. Bueno, y seguimos completando edificios. Recordad que la parte superior de estas siempre van todas hacia... Estos son horizontales, pueden variar en altura. Deben fugar todas hacia aquí. Pues continuamos esto. Aquí volvemos a hacer la horizontal. Bueno. Y del otro lado exactamente igual. Entonces marcaremos aquí, pues por ejemplo este edificio, vamos a hacer que entre un poco por la calle inclinada. Suelen tener más o menos la misma altura que enfrente. Hacemos la horizontal y traemos aquí este edificio. Marcaremos aquí otro. Bueno, marcaremos aquí la línea horizontal. Luego probamos con algún tejado también. Y bajaremos aquí la vertical. Vale. Bueno, el siguiente edificio, por ejemplo, que venga hasta aquí, entonces uno coge parte de la calle en pendiente y luego parte en horizontal. Vamos a ansiarlo un poco más. Y lo traemos hasta aquí. Traemos aquí la horizontal. Y bajamos la vertical. Bueno, pues seguiremos ahí haciendo líneas que por la lejanía van reduciendo distancias. Y en el momento en que empezamos a poner el plano inclinado, aquí los edificios
manteniendo las mismas alturas, también empiezan a crecer aquí en longitud, ¿no? Sabiendo que también, si más o menos tienen la misma altura, irían hacia F2, la parte superior, ¿vale? De acuerdo. Entonces marcamos aquí la línea hacia F1, tenemos tenemos esto, tenemos aquí la horizontal, y hacemos lo mismo con los siguientes. El siguiente, por ejemplo, hasta aquí. Pues bueno, ya si son muchos, pues si queréis los veis haciendo a mano alzada. Entonces tenemos el siguiente, vamos a ponerlo hasta aquí y baja hasta aquí, o sea que vendrá por ejemplo por aquí. El siguiente lo mismo. Bueno, por efecto de la lejanía pues va pasando, pero recordad que siempre la parte superior, diría la cumbrera del edificio, ahí en el borde superior, siempre todas esas líneas hacia F1, ¿vale? Y ahora lo que habría es que ir poniendo aquí las dimensiones de todos los elementos de la casa. Si hay puertas, ventanas, etcétera, pues siempre todas las líneas que fuguen hacia F1, ¿vale? Y cuando la calle tiene inclinación, la puerta mantendremos otra vez hacia F1 la parte superior, ¿vale?, de la puerta, y aquí habrá que poner un escalón en el lateral que fugue hacia F1 para que la entrada sea en un plano horizontal. No puede ser que se entre ahí por un hueco, ¿vale? Entonces tenemos ahí una puerta, aquí otra, por ejemplo. Bueno, me seguís, ¿no? Entonces recordad, todas las líneas que son horizontales van todas al horizonte, siempre, ¿vale? Empezaremos a dibujar ahí a distintas alturas, puertas, ventanas, etcétera, ¿vale?, con todas sus fugas. No tienen por qué coincidir en alturas, puertas, ventanas, ya que los pisos pueden tener distintas alturas. Lo que sí sabemos que todas las líneas fugan hacia F1, todas las horizontales. Vale, seguimos ahí completando. Bueno, y ahora lo que se plantea es realmente qué inclinación tiene esa calle. Podemos hacer un perfil y necesitamos restituir, obtener los datos de eso que tenemos ahí, ¿no? Vale. Bueno, entonces sabemos que estas líneas van todas son ortogonales al cuadro, ¿de acuerdo? Y dibujaremos esto ahí en un perfil. Entonces necesitamos pues saber la dimensión de algún rectángulo de esto, o la inclinación de alguna línea o algo, necesitamos algo, ¿no? Entonces, como queremos saber la inclinación de la calle, me pueden decir, por ejemplo, qué forma tiene esta puerta, por poner un ejemplo, ¿no? Esta puerta que sale aquí de esta esquina, o qué forma tiene la ventana también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a poner aquí el cuadro. Entonces, aquí pondríamos la planta, esta es la línea de tierra, y vamos a poner aquí el cuadro, el plano de cuadro. Sabemos que el punto de vista cae sobre esta línea vertical, ¿vale? O sea que V quedará aquí sobre esta línea, ¿vale?, punto de vista, ¿vale? Sabemos también que como esto corta aquí a la línea de tierra, que es esta, pues necesariamente esto será una línea horizontal, ¿vale? Y por lo tanto la calle vendrá por aquí. Esta será la anchura de la acera, ¿vale? O sea que esta será una acera y la otra acera vendrá por aquí. Bueno, tienen que ser igual de anchas. Por lo que tenemos una acera que viene por aquí,
en planta y otra que viene por aquí. Y como cortan aquí una horizontal, vemos que tienen la misma anchura, ¿vale? De acuerdo. Este es el cuadro, plano de cuadro. Y vamos a marcar también con sombreado para que se vea mejor este plano, el plano horizontal y aquí el plano horizontal, ¿vale? Así distinguimos un poco más por dónde van los elementos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí puse el punto de vista. En principio no sabemos cuál es el punto de vista, pero de repente nos dicen que este tramo, o que hay aquí una alcantarilla o lo que sea, vamos a poner, o nos dan una baldosa, la forma, o también nos lo dan de una ventana, la forma. Necesitamos la forma o el tamaño de un par de líneas y saber su ángulo. Ya sabemos que en un rectángulo, por ejemplo, esta línea y esta forman 90 grados, ¿no? Entonces, si me dan, por ejemplo, baldosas, o me dan una alcantarilla, vamos a poner aquí, por ejemplo, que tiene unas baldosas, y me dan la forma de una baldosa, ¿no? Entonces, estas serían las baldosas. Y esta baldosa sabemos el formato exactamente, ¿vale? O sea, sabemos la forma que tiene ese cuadrilátero, ¿no? Sin saber el tamaño, no hace falta el tamaño. Entonces, fijaros, imaginaros que tiene esta forma la baldosa. Nos dice, esta baldosa es así, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, esta línea sigue una inclinación, ¿no? Por tanto, la baldosa, esta línea tiene una fuga en la línea diagonal y su fuga queda aquí, F3, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que aquí está la fuga y por lo tanto, como sigue esta dirección, habrá que bajar aquí esta fuga y ahora por aquí hacer esa dirección. Donde corte a esta línea, ahí está el punto de vista, ¿lo veis? ¿Vale? O sea que lo único que habrá que hacer es, una vez que tenemos la fuga, que la bajamos aquí, hacer esta dirección y en el momento en que corte aquí a esta línea, ahí está la fuga. Pero como sale fuera del papel, pues vamos a hacer que quede dentro. Entonces, en vez de decir que esa es en realidad la inclinación, vamos a hacer que, por ejemplo, sea, puede ser, por ejemplo, esta. Lo vamos a hacer así. Vamos a imaginar que sea esta. O sea que tendría que hacer el cuadrilátero para que nos quede dentro. El cuadrilátero es este que tenemos aquí, ¿vale? Esta baldosa se ve así, ¿vale? Entonces, fijaros que esta baldosa tiene esta dirección, fuga aquí, bajamos aquí, hacemos la paralela a esta, o sea, por este punto seguimos esta dirección y entonces ya obtenemos ahí, en la intersección con esta línea, la posición del punto de vista. Eso quiere decir que a partir de ahora ya lo tenemos todo, porque si sabemos esta distancia, pues ya sabemos, esa distancia la colocamos aquí y tenemos entonces que, si la colocamos aquí, este es el ángulo que forma, ¿no? Este es el ángulo que forma la carretera con el plano horizontal, ¿vale? Pues estamos poniendo esto como si aquí estuviera el punto de vista y tendría, como está así de alejado y está esta distancia, cogemos esta distancia, la ponemos aquí, ¿no? Con lo cual a partir de aquí también tenemos todo, ¿vale? Bueno, pues recordad, tenemos el cuadrilátero, hace esto, sabemos que la baldosa tiene esta forma. Entonces, si la baldosa tiene esta forma, sabemos que su diagonal tiene esta dirección, ¿vale? Bueno, y si tiene esta dirección, sabemos que su fuga está aquí, bajamos aquí, hacemos esa dirección y cuando corte esta línea, ahí está la posición del punto de vista, ¿vale? Esa sería ya la solución. Y si tenemos el punto de vista, ya podemos saber todo, ángulos, distancias, todo. De hecho, fijaros, si yo, por ejemplo, alineo este punto con este, corta aquí, ¿no? No era como hacíamos el punto, obtener el punto este donde empieza a subir la calle. Bueno, pues eso sería lo mismo que bajar por aquí una vertical y unir este punto con el punto de vista. O sea, unir este punto con este. Bueno, pues aquí empieza a subir la calle, ¿vale? Y la baldosa esta también la podíamos representar, ¿no? Ya que sabemos que tiene esa inclinación, ¿no? O sea, tiene esa inclinación por aquí y por lo tanto tiene esta anchura también. Por lo tanto, ya haciendo esa misma dirección por aquí, esta misma dirección, ahí la tenemos, ¿no? Ahí tenemos ya la baldosa, ¿vale? Bueno, pues esto sería hacer la perspectiva al revés, que es restituir los datos a partir de un dibujo original. Y ahora ya pues habría que completar
Y recordad, en una calle, pues aquí esto no debe estar fragmentado, sino que esto debe ser algo tangente, con curvas, o sea que habría que redondear esto, y ahora empezar a hacer detalles de puertas, ventanas, etcétera, ¿no? Porque hay que darle interés a un dibujo, ¿no? Entonces también marcaremos aquí todas las líneas verticales para los edificios, otro y así todas las verticales, ¿vale? Y recordad que todas estas líneas deben fugar todas hacia F1, ¿vale? Entonces hacemos esta, ahí tenemos otro edificio que llega hasta aquí y ahora viene en horizontal. Ahora hacemos el siguiente que llega, por ejemplo, hasta aquí. Ahora el siguiente que llega hasta aquí. Bueno, por efecto de lejanía sabemos que todos estos se van reduciendo en tamaño y que todas estas líneas superiores irán todas hacia F1, ¿vale? Y todos los tejados, todos los que vienen por aquí detrás también irán hacia F1. Bueno, y si tuviéramos alguna duda sobre esto, que sería una forma mejor de verlo, pues esto lo podríamos cortar y girar hacia aquí. Entonces vamos a imaginar ese corte por aquí mismo y eso nos va a facilitar mucho los dibujos. Entonces fijaros, si yo ahora por ejemplo paso esto para aquí y paso también este punto, hago una línea horizontal y paso este punto para aquí, entonces fijaros que ahora coloco aquí el cuadro, una línea en vertical y hago aquí otra vertical y coloco aquí el punto de vista, que será la posición a la altura del horizonte, ¿no? Vale, voy a poner V3 y aquí V1, ¿vale? Bueno, pues fijaros que la fuga esta la puedo proyectar aquí al cuadro con una horizontal y ahora vamos a verlo todo en 3D para que se entienda. Y fijaros que esta inclinación es la de la calle, lo que decíamos, el plano inclinado, ¿no? Que era igual que esto, porque aquí hice lo mismo, cogí esta medida y la puse aquí y uní con este punto, ahí lo tengo, ¿no? Entonces vamos a ver esto en 3D realmente, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en 3D? Pues giro el papel y ya tengo ahí la perspectiva, ¿vale? Y ahora voy a traer esto hacia aquí, ¿vale? Entonces vamos a verlo así mejor en 3D. Entonces para ello recortamos, a ver si tengo aquí las tijeras. Entonces recortamos por aquí este plano. Vale, bueno, pues tenemos esto así, aquí. Y fijaros que esta sería una interpretación espacial, ¿no? Vale. Entonces tenemos aquí la posición del punto de vista, la inclinación de la calle viene dado por este ángulo, ¿no? Lo pasé hacia ese lado. En principio, antes había cogido este triángulo y lo giré así y lo puse aquí. Pero lo puedo tener aquí en 3D. En todo caso, como esto es la perspectiva, lo que aparece en el cuadro y el cuadro debe estar aquí, pues lo que podemos es coger este plano y colocarlo aquí, ¿vale? Entonces lo ideal sería coger este plano, colocarlo aquí. Y entonces ya veríamos que coincide todo más exactamente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Y para que esto se sostenga, pero si corto por aquí se separa, entonces voy a cortarlo, por ejemplo, por aquí. Entonces desplazo esto, como siempre. Esto es lo que hacíamos siempre en la perspectiva, ¿os acordáis, no? A ver, que corto por aquí. Bueno, pues fijaros, tenemos esto en 3D. Tenemos aquí la posición del cuadro. Vale. El cuadro, el señor dibuja o ve y plasma todo en el cristal, que es todo esto.
La carretera empieza aquí, fíjate, teníamos aquí este punto de intersección y lo desplazamos hasta aquí y lo giramos 90 grados, ¿vale? Con lo cual vemos que la carretera empieza ahí y fijaros ahí el ángulo que tenemos ahí, ¿no? O sea que podría coger esto, ¿no? Podría coger esto y colocarlo aquí, ¿vale? Lo digo por si se entiende mejor. Entonces también podemos venir aquí para que se vea que este es el perfil. Entonces cojo, ya me olvido de esto y ahora a partir de esto, esta posición, cojo aquí la figura con el ángulo. Fijaros que ese es el ángulo de inclinación de la calle, ¿lo veis, no? ¿Os dais cuenta? Sí. Bueno, entonces yo lo hice así, lo giré y lo trasladé allí, ¿no? Pero directamente también antes lo puse aquí, que sería lo mismo que girarlo así, aquí. Lo visteis antes, ¿no? Entonces tengo aquí esto y lo tengo en 3D, tengo la posición de esa fuga y por tanto sé que la inclinación de la calle es esta, que era lo que quería calcular, ¿no? Y fijaros que aquí simplemente esta orientación, saber cómo era una baldosa, me sirvió para detectar la posición real del punto de vista, ¿vale? Porque a partir de este punto seguí esta dirección y aquí obtuve la fuga de esa línea. Entonces esta fuga está aquí, sigo la misma dirección y donde cortan estas dos, ahí tengo la posición del punto de vista, ¿vale? Con lo cual ya lo puedo verificar todo en 3 dimensiones ahí, ¿vale? Queda ahí perfectamente a 90 grados, ¿no?